Próximamente tienes una carrera por montaña, pero estás un poco perdido o perdida porque no sabes la duración de este esfuerzo, lo que te va a llevar en completarla. No sabes qué es lo que vas a tener que comer en ese periodo de la carrera y también estás un poco perdido en cómo deberías de gestionar las intensidades. Hoy, desde un punto de vista práctico, donde yo mismo voy a hacer una estrategia de carrera para mí, para poder planteártela a cómo podrías utilizar esa estrategia de carrera, esa gestión de la carrera sin conocer nunca o haber corrido nunca por la zona. Es decir, simplemente con los detalles que nos proporcione la página web de la carrera y con un poco las herramientas que podemos disponer, cada uno de nosotros, intentar establecer estos tiempos porque es muy importante saber que todo va a depender de la duración en la que vayamos a hacer la carrera. No va a ser lo mismo una carrera de 21 kilómetros con 1000 positivos como una carrera de 25 kilómetros con 2000 positivos. Son más o menos distancias muy parecidas, pero las duraciones van a ser muy, muy distintas. En primer lugar, te voy a presentar mi próxima carrera. Se trata de la Canfranc en la versión de 26 kilómetros con 1700 metros positivos. Es decir, una carrera de alta montaña en pleno Pirineo aragonés. Y bueno, esto es algo que ya va a diferenciar bastante en cómo debemos de determinar la duración, como porque repito que la duración de la prueba es algo totalmente importante para determinar dos de las variables más importantes que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de establecer una buena estrategia de carrera. Por un lado, la intensidad no va a ser lo mismo donde una carrera o las intensidades que vayamos a utilizar en una carrera de 2 horas como en una carrera que vamos a tardar 3 horas. No va a ser para nada lo mismo. Ocurre lo mismo con la alimentación. No vamos a tener que comer lo mismo con duraciones de 2 horas a 3 horas o incluso a 4 horas, donde las duraciones y vamos a decir las estrategias de gramos en hidratos de carbono por hora van a ser totalmente distintas dependiendo de si son 2 horas o si son 4 horas. O incluso me atrevería a decir que el tipo de alimento va a ser totalmente distinto por la propia intensidad que vayamos a llevar en 2 horas o en 4 horas, independientemente de si la carrera son la misma distancia. Es decir, no vamos a tardar lógicamente en completar una carrera de 21 kilómetros con 800 positivos con una carrera de 21 kilómetros con más de 1500 positivos. Esto es uno de los primeros datos que debemos de tener muy, muy en cuenta. Bueno, pues vamos ya a empezar a hablar sobre cómo la propia información de la carrera, en este caso la carrera de Canfranc, como te decía, que, bueno, primero que todo tenemos que decir que no todas las carreras aportan toda la información que necesitamos. En este caso, la carrera de Canfranc sí que nos va a aportar muchos de los aspectos que necesitamos y algunos fallan. Vamos a decir el por qué y vamos a entenderlos. Y bueno, en este caso seleccionamos la distancia que nosotros en nuestro caso vamos a correr, que es la distancia long de 26 kilómetros y se va a celebrar el próximo sábado 7 de septiembre, ¿no? Entonces, vamos a entender que aquí ya tenemos la información más importante, que son los 26 kilómetros con 1700 de desnivel positivo. Por supuesto, tenemos que tener muy en cuenta de que van a ser 8 horas de duración. Bueno, pues aquí tenemos ya la primera información o de la más importante, que es el propio perfil. Podemos ver que la carrera tiene como dos partes muy claras. Tenemos una primera parte ascendente, donde prácticamente hasta el kilómetro aproximadamente 15-16 podemos observar que la gran mayor parte de la tendencia es ascendente, quitando este pequeño llano, incluso tirando hacia abajo, pero a partir del kilómetro 3,6 hasta el kilómetro aproximadamente 15-16 tenemos esa parte ascendente donde, como podéis comprobar, subimos desde los 1080 metros hasta los 2500 metros. Es decir, vamos a tener aquí más de 1400 metros de desnivel positivo en solo esos 12 kilómetros aproximadamente. Bueno, y la segunda parte, como se puede comprobar, una parte donde la gran mayor parte de ese recorrido es descendente, ¿no? Entonces, es un truco donde las formas para ver realmente la duración, porque sabemos que una de las primeras cosas que debemos de saber, o esa duración para poder completar esa carrera, es utilizando las clasificaciones de otros años anteriores. Aquí, como muy bien aporta la página, podemos observar las clasificaciones del 2023, donde podemos ver que el primer clasificado tardó el tiempo de 2 horas 44 minutos, ya fue bastante rápido porque es un ritmo bastante alto, si no me equivoco, sobre 6 minutos el kilómetro, pues sí, 6,33, estamos hablando de realmente un ritmo bastante alto.
Pero, ¿cómo podemos utilizar esto? Bueno, sabemos que en este aspecto acabaron 273 corredores de 361 personas que lo intentaron. Así que normalmente nosotros tenemos que, pues por la experiencia que ya hemos vivido, de una forma bastante siempre subjetiva, porque no sabemos exactamente, no nos podemos comparar con otros corredores, por supuesto. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo suelo establecer clasificaciones en torno al 30 al 50% de la clasificación. Es decir, si sabemos que han acabado 273 corredores y justo la mitad, estamos hablando de que son 150 aproximadamente, ¿vale? De una forma aproximadamente, vamos a coger ese corredor número 150 que estaría aquí, que es esta chica, Mercedes Sauquillo, y bueno, pues este Mercedes tardó un tiempo de 4 horas 37. Vamos a decir que este sería nuestro tiempo, vamos a decir, más negativo, vamos a entenderlo así, nuestro tiempo más conservador. Pero si hablamos del 30%, vamos a ubicarnos que podríamos hacer, por ejemplo, entre los 80 primeros. Así que podemos coger en este caso, Fernando García, que tardó 3 horas 54. Entonces ya podemos observar que nuestro tiempo de carrera va a estar entre las 4 horas y las 4 horas y media. Es decir, si bajamos de las 4 horas nos saldría auténticamente una muy buena carrera, y en caso de que hubiera algún problemilla, pues algo que no saliera muy bien, nos iríamos a las 4 horas y media. Así que ya sabemos aproximadamente cómo deberíamos de plantear esa duración aproximada de la carrera. Otra de las cosas donde normalmente sí que podemos observar muchos detalles, muchas explicaciones, es el libro de ruta. Normalmente o habitualmente las buenas carreras, las carreras grandes, lo suelen tener, y esto pues la verdad que animo a que todas las carreras lo puedan tener, sobre todo porque es una información muy útil. Y sobre todo desde el punto de vista de porque nos va a explicar básicamente en cada tramo qué es lo que nos vamos a encontrar, qué tipo de recorrido. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que vamos a llegar al final del bosque y vamos a poder correr en un sitio donde parece muy técnico, en algunos sitios más corredor, en algunos sitios también nos va a ubicar la pista. Pues bueno, ese tipo de detalles son muy interesantes para poder ubicar realmente, pues vamos a decir, las características del terreno para básicamente saber o diferenciar lo que vayamos a tardar en cada sector o en cada punto, ¿no? del recorrido. Bueno, pues una vez tengamos esta información de que sabemos que más o menos vamos a tardar, en este caso, unas 4 horas y 15 minutos, es decir, ni muy lento ni muy rápido, sobre ese tiempo, unos 4 horas 15 minutos, sabemos que por las intensidades, pues esto por supuesto ya es bastante tarea del entrenador de poder ubicar esas zonas de entrenamiento en cada corredor, pero bueno, por la duración sabemos que la zona 2 va a ser la protagonista. Estamos hablando aproximadamente de un valor cercano al 85% de la frecuencia cardíaca máxima. En mi caso, ese valor es de 180, esa frecuencia cardíaca máxima, por lo cual estaremos hablando de pulsaciones en torno a 150 a 155 pulsaciones en todo momento. Sí que es verdad que vemos que la primera parte va a ser una parte muy rápida, un poco para ubicar la carrera, para tampoco coger muchos tapones en la primera parte. Pues es muy habitual que igual aquí pues levantemos un poquito las pulsaciones, sobre todo los ritmos, para un poco acercarnos incluso a pulsaciones un poco más altas. Pero en mi caso la idea sería, una vez nos metamos o nos adentremos ya en la montaña con esta parte de la pendiente más alta, pues bueno, pues aquí en esta parte, como estoy señalando, pues aquí ubicaría esa zona de pulsaciones, esa zona 2, ese 85% de la frecuencia cardíaca máxima, repito, en mi caso entre 150 y 155 pulsaciones, para ir alternando entre caminar y correr, porque aquí parece que, por lo que he leído también en la estrategia en el libro de ruta, podemos observar que aquí podemos correr un poquito, pero es muy importante que tengamos que mantener la intensidad. Aquí va a ser uno de los puntos críticos donde vemos sin ningún tipo de duda que la pendiente va a ser la más alta. Va a ser muy normal que levantemos un poquito las pulsaciones, incluso nos acerquemos a la zona 3, es decir, estamos acercándonos incluso al 90% de esas pulsaciones. A partir de aquí, lo que va a ocurrir en esta bajada, ya por la fatiga, por el cansancio, es muy normal que incluso las pulsaciones bajen
bajen, pero por supuesto no vamos a tener que perder ese ritmo, esa constancia, pero normalmente las bajadas suelen bajar en torno a un 3, un 5% ese porcentaje de pulsaciones debido a, pues básicamente la gravedad, ¿no? Que normalmente van a bajar un poco las pulsaciones y en este caso, pues sí que va a ser muy normal que veamos pulsaciones en torno a un 80%. Sí, por supuesto, si acabamos con fuerza, y eso sería lo ideal, acabando en la última parte donde empieza a bajar la pendiente, donde tengamos que correr bastante, donde aquí, si va todo bien, podamos otra vez subir esas pulsaciones para poder acabar con fuerza en la última parte, en esa meta que está en el kilómetro 26. Bueno, y vamos con la parte nutricional. Como puedes observar, podemos ver tres avituallamientos y aquí, bueno, vamos a decir que ha sido uno de los peros o algo en lo que no hemos encontrado o no hemos encontrado o hemos echado en falta, que es la descripción de cada uno de esos avituallamientos. Es decir, qué va a contener exactamente, qué alimentos, porque esto es un aspecto muy importante a nivel nutricional. Ya sabemos que cada corredor le va bien una cosa y no le va mal otra y el conocer qué nos vamos a encontrar ahí, pues va a determinar un poco lo que nos vayamos a tener que llevar en la mochila. Pero bueno, en este caso entendemos de que no lo sabemos, tan solo tenemos la información de que tenemos tres avituallamientos y de los cuales de esos tres, dos de ellos van a ser líquidos, como puedes observar en el kilómetro 3,6 vamos a tener un avituallamiento líquido y luego vamos a encontrar otro avituallamiento líquido en el kilómetro 20, pero el principal va a ser el que vamos a encontrar en el 9,9 que van a ser ese habituamiento sólido y líquido. Vamos a tener un aspecto alimentario un poco diferente y vamos a, por supuesto, tener que preparar esa carrera desde un punto de vista muy, muy importante. Bueno, teniendo en cuenta de que esta parte va a ser relativamente rápida, por lo que hemos podido leer en el libro de ruta, es tramo de carretera, tramo bastante rápido y lo normal es que en torno a los 20 minutos, 20 con mucho 25 minutos, pasemos por este cruce y con lo cual si vamos ya cargados desde la salida, en principio no va a hacer falta rellenar ningún líquido en nada, pero sí que podemos aprovechar en este caso pues el poder habituallarnos, ¿no? Con algo, si disponen de bebida isotónica, que sería una muy buena opción porque vamos a poder con toda la información proporcionada, bueno, pues he creado este perfil donde lo he dividido en estos 5 tramos. Esta primera parte, como te decía, segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, pues dividir los tramos en kilómetros y en desnivel. Es decir, por ejemplo, aquí sabemos que tenemos desde la salida hasta el kilómetro 3,6, salimos a 1195 y llegamos a 1080. Si lo restamos nos da 115 negativos con esos 3,6 kilómetros. Lo mismo con este tramo. Si sumamos o restamos mejor de 9,9 a 3,6, le restamos, nos da la cifra de 6,3. Lo mismo del punto superior, le restamos siempre al punto inferior. 2115 menos 1080 nos daría 1035 positivos. Así que sabemos que en este tramo de 6,3 kilómetros tenemos 1035 positivos. Y así sucesivamente a lo largo de todo el recorrido. Aquí habría podido dividirlo con otro tramo más, pero bueno, he decidido hacerlo así porque son tramos pequeños de alrededor de 5 o 6 kilómetros y para tener una seguida pues lo he decidido hacer desde ese punto de vista. Luego, pues un poco también de forma muy subjetiva, pues siempre proponer unos tiempos aproximados de lo que voy a recorrer o voy a tardar sabiendo los kilómetros y sabiendo el desnivel. Bueno, pues ya nos podemos imaginar un poco el tiempo que vamos a tardar en hacer cada tramo. Es decir, en este primer tramo de 3,6 kilómetros con 115 negativos, bueno, pues he sido la verdad bastante conservador porque me imagino que aquí voy a subir un poquito más este tiempo, pero lo he puesto así porque no sé si voy a coger un poco de tapón, porque si no sé si hay algún tramo de senda que igual tengamos que pararnos o hay que cruzar algún río. Entonces, lo normal es que esté sobre esos 20 kilómetros, que estaríamos hablando de un ritmo de 6 minutos el kilómetro, pues más o menos se va a esos 21, 22 minutos que más o menos se establecería aquí. A partir de aquí, bueno, pues ya vemos que hay una fuerte subida, tenemos 6,3 kilómetros, pero atención, con 1000 positivos. Entonces, por eso he establecido que tardaría entre 70 a 80 minutos en completar esos
16,3 kilómetros. Aquí tan solo tenemos 500 positivos, pero atención porque tenemos la primera parte relativamente con un falso llano, pero aquí tenemos la parte más dura de la carrera y aquí es donde realmente hay que sacar, ¿no? En este caso, la mejor versión, porque aquí es donde vamos a tener, repito, que sacar en prácticamente un par de kilómetros esos 457 positivos que podemos ver la diferencia de este punto a este punto. A partir de aquí, todo bajada. He establecido unos tramos de en torno a unos 45 minutos aproximadamente entre cada tramo, teniendo en cuenta de que aquí probablemente también vaya a parar, pues por eso es normal que en esta parte se sume uno al otro. Entonces vamos a entender que tardaría en torno a la hora 20, hora y media desde el punto más alto hasta el punto final. Y esto es muy importante y a tener en cuenta a la hora también, por supuesto, de la estrategia nutricional. Una vez tengamos esos pasos de tiempo, esos tiempos aproximados, ya sí que podemos empezar a establecer la cantidad de gramos de hidratos de carbono que vamos a tener que comer a lo largo de todo el recorrido. Como sabemos que vamos a tardar entre 4 horas y 4 horas y media, vamos a intentar establecer un registro de unos 60 a 80 gramos de hidratos de carbono por hora, es decir, más o menos un mínimo de 60 y un máximo de 80. Teniendo en cuenta estos tramos, bueno, pues he decidido en este primer tramo, que es la primera parte de la carrera, donde ya venimos con ese desayuno, pues he intentado ser un poco aquí, un poco más conservador y he puesto unos 15 gramos aproximadamente. A partir de aquí, dependiendo de la duración de cada tramo, pues bueno, aquí vas a observar unos 70 gramos, 60 gramos, 40 gramos y otros 40 gramos. ¿Y cómo lo vamos a poder dividir? Bueno, pues lo he pensado desde esta forma. Bueno, lo más importante, vamos a salir con dos soft flask, uno le vamos a rellenar de agua y el otro lo vamos a rellenar de bebida isotónica con polvos propios, es decir, mi propia bebida isotónica, porque no me gusta experimentar con lo que me vaya a encontrar. Repito, no sabemos la marca que nos van a ofrecer, así que lo más seguro es llevarnos nosotros mismos nuestra propia comida para llevárnoslo y no tener ningún tipo de problema. Y vamos a ver cómo lo vamos a plantear. Bueno, sabemos que en la primera parte, en este tramo, vamos a estar corriendo, son 3,6 kilómetros y tan solo vamos a estar entre 20 y 25 minutos, con lo cual, en este caso, vamos a estar corriendo, vamos a estar posiblemente con los nervios y todo, pues no va a ser un buen momento, por supuesto, para empezar a comer, pero sí que puede ser un buen momento, pues si en algún momento se para o eso, pues empezar ya a beber en torno a esos 200 y 100 mililitros, unos 300 mililitros de líquido para intentar, si ya metemos 200 mililitros de isotónico, sobre todo en la parte más cercana a este avituallamiento, pues ya podemos empezar a meter algo de gramos de hidratos de carbono para afrontar todo lo que es la subida. Si tenemos la suerte de que en este avituallamiento encontramos una marca de bebida isotónica que nos vaya bien y queremos tomar de la de ahí, pues sin ningún tipo de problema. Eso que nos vamos a ahorrar de tener que beber, ¿no? A lo largo del recorrido. Vamos hacia uno de los tramos más largos de la carrera, posiblemente de los de mayor duración. Estamos entre 70 a 80 minutos, así que hemos establecido unos entre 70 a 80 gramos de hidratos de carbono en este tramo que vamos a tener que comprender entre 70 y 80 minutos. Mi estrategia de carrera, como estamos al principio y como ahora aún se puede masticar, pues bueno, pues yo voy a plantear beber entre 400 mililitros de agua más 300 mililitros de isotónica y apoyarme con dos raciones o dos bocadillos de guayaba o también, pues en otra posibilidad, también podríamos cambiarlo por dátiles o podríamos cambiarlo también por alguna barrita energética. En este caso, yo voy a optar por un bocadillo de guayaba para intentar hacer todo este tramo. Sobre todo, podría tomar uno aquí y otro aquí antes de este avituallamiento. Sabemos que en este avituallamiento es sólido y líquido, así que lo primero que tenemos que hacer es rellenar los dos bidones porque sabemos que estos bidones contienen 500 mililitros de líquido y ya nos lo hemos bebido. 200 más 300, 500, 100 más 400, 500. Así que por un lado rellenamos el de agua y por otro lado rellenamos el de bebida isotónica, que vamos a llevarnos nuestros polvos, es decir, nuestra bebida isotónica, para mezclarla y prepararla para el transcurso del resto de la carrera. Como sabemos que es un avituallamiento sólido, vamos a optar por unos 30 gramos. A mí, como me va muy bien las opciones saladas, pues voy a optar si hay algún tipo de sándwich, algún tipo de galletitas saladas o incluso algo de frutos secos, pero que en pequeñas raciones, ¿no? Sobre todo optar por esas opciones saladas a esos 30 gramos. En el caso de que no encontráramos nada que nos fuera bien, pues bueno, una muy buena opción es tomar un gel o algún elemento que nosotros llevemos extra,
porque siempre es muy bueno que todo lo que esté comentando siempre apoyarlo con algún alimento extra, pues bueno, siempre en la mochila, por si acaso no sabemos lo que pueda pasar a lo largo del recorrido. Vamos a por el tercer tramo, pensamos que entre 60 a 70 minutos y vamos a pensar en una estrategia de 60 gramos. En este caso vamos a optar por 300 mililitros de isotónica y 300 mililitros de agua, más una barrita, podríamos empezar a tomarla justo antes de empezar todo lo que es esta parte de la subida. Estamos ya en el kilómetro aproximadamente 15 y medio y nos queda toda la bajada. Vamos a dividirla en dos partes. La primera parte vamos a tardar entre 40 a 50 minutos y sabemos que tenemos que tomar en torno a unos 40 gramos. Como sabemos que aquí vamos a estar corriendo en todo ese tramo vamos a guardarnos aquí la opción de gel, que es, ya sabéis, esa comida líquida que va muy bien para afrontar la última parte de la carrera. En este caso, nos tomamos el gel de cafeína posiblemente en la parte inicial de la bajada para empezar ya a tener energía para guardarnos o para llegar a la parte del avituallamiento del kilómetro 20 para recargar tan solo un bidón de agua, porque sabemos que nos quedan en torno a unos 6 kilómetros y sabemos que con un bidón de 500 mililitros de agua va más que suficiente. Podemos aprovechar en este tramo que nos quedan entre esos 40-50 minutos para aprovechar para tomar este gel o aquí o unos minutos posteriores para ya tener energía para la parte final, para poder acabar hasta el final de la carrera con este recorrido. Bueno, pues esta es la idea de mi estrategia de carrera para la carrera de Canfranc, que vamos a disputar ya en los próximos días. Y bueno, es siempre una suposición, no es una estrategia. Como podéis ver, lo tengo bastante estudiado, pero luego la carrera nos va a poner a cada uno en nuestro lugar. Es muy importante, pues bueno, tomarte un tiempo en al menos dividirte este perfil en esos tramos de una forma muy aproximada, repito, porque es muy difícil al no conocer muchas veces el terreno, pues a veces es muy complejo, pero siempre nos va a dar una información muy útil, muy práctica y muy real de cuándo tenemos que comer, a qué intensidad tenemos que ir durante todo el recorrido. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo y si te ha gustado, pues nada, suscríbete a este canal de YouTube.